Quiero que saludes al que está al lado, le choque los 5 y le diga: hay libertad en la casa del Señor. Decile al del otro lado: hay libertad en la casa del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Puedes tomar tu asiento en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? A ver. Muy bien, muy bien. Cada vez que nos reunimos, dice su palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está. Ahí me dejaron solo. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está. Muy bien, ahí está el Señor. Y cuando está el Señor, hay libertad, hay vida, hay transformación, hay cambio. Dios tiene para nosotros bendiciones preparadas. Cada día Dios tiene preparadas bendiciones para nuestra vida. ¿Usted lo cree en esta tarde? Amén. Creemos en ese poder maravilloso de Dios que obra en nosotros. Quiero que busque allí en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer allí 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5. Así es. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5. El apóstol Pablo está enviando esta carta a los corintios y cuando ya casi está finalizando la carta, le manda este pedido. Le hablo un poco del contexto de por qué el apóstol le manda esta carta. Había una situación bastante complicada en Jerusalén. Jerusalén, la capital de Israel, estaban en un tiempo de hambre. Había necesidad, había problemas en la iglesia, no tenían para comer, no tenían para vivir. Y como Dios nos enseñó que cuando una parte del cuerpo le duele, a todo el cuerpo le duele, Dios le enseña a la iglesia que justamente estamos dentro de un cuerpo y la idea es, dentro del cuerpo es ayudarnos. Dios nos llamó para nosotros ayudar. ¿Para qué nos llamó? Todos necesitamos ayuda. Diga conmigo, todos necesitamos ayuda. Dígale al de al lado: yo necesito que me ayuden. La mayoría, ¿no? Cuando no conocemos a Dios, y aún muchos después de conocer a Dios dicen: no, yo solo puedo, no necesito ayuda. Y así nos va. Dios nos creó con una necesidad de tener ayuda. De hecho, la Biblia habla constantemente de la ayuda de Dios, del socorro de Dios, de la intervención de Dios a nuestro favor. Entonces Jerusalén estaba pasando por hambre y Pablo está haciendo una colecta con todas las iglesias. Y es bueno que el apóstol lo haga y hay muchos que participaron. De hecho, la iglesia de Filipos había sido una de las iglesias que más había participado. Corinto era una ciudad rica. Filipos no era una ciudad tan rica. Filipos había dado más que los de Corinto. A veces pasa, ¿no? Que el que más tiene menos da a veces. No nosotros, sino otra gente. Y Pablo les había dicho que digan a ver qué iban a hacer. No sé, la iglesia de Corinto se había comprometido a dar una ofrenda bien generosa para ayudar a los cristianos de Jerusalén, que estaban pasando por hambre, porque había persecución. Usted sabe que se había desatado una persecución. ¿Cómo? Yo creo que tenemos que prepararnos, porque la palabra de Dios declara que si bien hay señales a nuestro alrededor que hablan de la venida de Cristo tan inminente, una de las señales es que nos van a perseguir. Esa señal a veces nosotros no la queremos hablar o predicar, pero dice que va a venir un tiempo en donde no nos van a dejar predicar la palabra. De hecho, hoy en día, en un país de América Latina llamado Nicaragua, el presidente declaró que el enemigo número 1 del país es la iglesia. Tanto la iglesia católica
como la iglesia evangélica. Y están siendo torturados y quemadas las iglesias por predicar el evangelio. Yo creo que Dios permite o va a permitir eso para zarandear a la iglesia, para ver quién realmente permanece fiel, quién realmente está plantado en la palabra, plantado en la verdad, plantado en lo que Dios quiere. Fíjese que el apóstol entonces les dice a los corintios que ellos habían dicho, ¿no? Y a veces del dicho al hecho hay un largo. O sea, muchas veces decimos que sí y después somos como la parábola de ese hombre que tenía 2 hijos y al mayor le dijo que vaya a trabajar y le dijo, sí, padre, voy. Y no fue nada. Le dijo al menor y el menor dijo, no, no voy nada, pero sí fue. Y Jesús le pregunta a los fariseos, ¿quién cumplió con la voluntad del Padre? Y todos dijeron, el segundo. O sea, no es tan importante lo que decimos, sino lo que hacemos. Dios está buscando una acción, no está buscando palabras de parte mía. Por eso recién tomamos un tiempo para adorar a Dios, no para que cantemos solamente, sino para que todo nuestro ser se involucre en adorarlo a Dios, sea una acción continua, constante y permanente en mi vida, de reconocerlo, de adorarlo, de darle el primer lugar, de tenerlo siempre presente. Entonces, Pablo le escribe a la iglesia y mire lo que le dice ahí, versículo 5. Dice, así que pedí a estos hermanos que fueran primero y se cercioraran de que el generoso donativo que ustedes prometieron ya esté listo. Así será una muestra de generosidad y no de tacañería. Ahora bien, el agricultor que siembra pocas semillas obtendrá poca cosecha, pero el que siembra mucho, mucho cosechará. Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza ni porque lo obligan, porque Dios ama al que da con alegría. Poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer sus necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Porque así como Dios le da semilla al agricultor y también le da el pan que lo alimenta, así Él mismo les proporcionará abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Diga amén. Fíjese, Pablo, sabiendo de que a veces decimos y no hacemos, lo manda a un grupo de hermanos para que vean si ya habían preparado. Mire lo que dice, el generoso donativo. O sea, habían dicho que iban a dar mucho. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y Pablo les dice que Dios da, depende la semilla que nosotros sembramos y que esa ofrenda muestra mi generosidad o mi tacañería. Usted tiene que entender la diferencia entre la ofrenda y el diezmo. El diezmo rompe las maldiciones. Dice Dios que Él va a reprender al devorador. Y de hecho, si Dios reprende al devorador, lo que va a hacer es romper las maldiciones que hay en mi vida, que a veces lo heredé de mis padres, de mis ancestros, de no prosperar, de vivir en pobreza, de no alcanzar, de no obtener, de no salir adelante, de no tener una familia como Dios manda. Esos son maldiciones. La palabra declara que cuando yo le doy el diezmo, que no es una obligación, es un requisito de Dios para romper la maldición en tu vida. Cuando vos empezás a dar los diezmos, se quiebra la maldición. Y no solamente para tu vida, para tus hijos, para tus nietos y para todas tus generaciones, porque una vez que vos estás en bendición, la bendición de Dios fluye por 1000 generaciones en el nombre de Jesús y las maldiciones se quiebran. Así que vos tenés la oportunidad de dar tus diezmos al Señor para que las maldiciones se quiebren en el nombre de Jesús y la pobreza se vaya de nuestra familia para siempre.
Amén y amén. Gloria a Dios. Dios lo va a hacer en tu vida y en tu familia y en tu hogar. Ahora, la ofrenda es algo que le agrada a Dios. Porque es algo que uno lo hace de manera voluntaria. Por eso acá dice la palabra que cuando uno lo da generosamente, muestra ese espíritu en su vida. Y abre la oportunidad. Yo creo que la ofrenda lo que hace es romper la tierra seca y traer abundantes cosechas. Si usted viaja, estuvimos con Susana este tiempo que tuvimos vacaciones viajando por algunos lugares y veíamos muchos campos, la sequía. Veíamos en muchos campos que el trigo no había crecido o el maíz no había crecido, aún la soja estaba ahí seca, no podía crecer porque faltaba agua. La sequía es algo que no permite que produzca fruto. Por eso la ofrenda, así como el diezmo rompe la maldición, la ofrenda rompe la tierra, prepara la tierra seca para que vos tengas abundantes cosechas. Porque las circunstancias no cambian, lo que sí cambia es que yo en medio de las peores circunstancias voy a tener las mejores bendiciones. Eso es lo que promete Dios. Ahora, usted piense que con la ofrenda usted demuestra su amor hacia el Señor. Dios dice en el libro de Malaquías, le reprocha al pueblo que ellos no lo honraban a Dios. ¿Sabe por qué no lo honraban? Porque le traían a Dios las peores ofrendas. Traían ofrendas, pero lo que traían era el animal ciego, el animal desnutrido, el rengo, el que no servía para nada. Y se lo daban a Dios para cumplir. ¿Sabe? A usted ahora no tiene que traer ese tipo de ofrenda, pero muchas veces nosotros le damos a Dios porque llega el momento de la ofrenda, entonces, llegó la ofrenda y venimos y damos lo que tenemos en el bolsillo, para colmo le damos al Señor y los apretamos los billetes como con bronca, ¿vio? Como que queremos sacarle jugo. Tiene que darle la mejor ofrenda, usted tenía que probar el mejor billete. Dice acá, cada uno proponga, prepare su ofrenda. Usted tendría que venir a la iglesia así como se prepara y se cambia y se pone la ropa y se perfuma o se peina o se pintan las mujeres. Yo tengo mi sonidista que se pinta pero el pelo, ¿no? Y me sorprende con los distintos colores, ¿no? No digas nada, Henry, me va a cortar el micrófono ahora, no. Pero así usted debería preparar su ofrenda. No que sea algo que, bueno, llegó el momento, meto la mano en el bolsillo, porque le puede pasar como a este hombre que yo escuché de un pastor que contó que llegaba a la ofrenda, ¿no? Y él tenía, en un bolsillo ponía los billetes grandes y en otro bolsillo ponía los billetes chicos. Entonces cuando llegaba a la ofrenda, metía la mano en los billetes chicos y ponía en la ofrenda. Pero un día se confundió y metió la mano en los billetes grandes y lo puso. Y cuando se dio cuenta, salió a correr de la ofrenda. Vení el de la bolsa, volvé. Así le puede pasar a usted. Hoy estábamos almorzando y alguien también me contó que tenía la plata guardada, una plata guardada en un bolsillo, que se nota que era la plata para la semana o qué sé yo qué, y en la otra tenía la ofrenda. Obviamente la que tenía en el bolsillo era más que la que tenía en el otro. Y la puso, y le pregunté, ¿y corriste de los bolsitas? No, pastor, no lo corrí, menos mal, dije yo. Pero eso es ser tacaño. Me dice, no, pero yo no soy tacaño. Le hago una cuenta rápida. Antes de conocer al Señor, ¿cuánto gastabas en cigarrillo? ¿Cuánto gastabas en alcohol? ¿Cuánto gastabas en droga? ¿Cuánto sale una dosis de droga hoy? 2.000, 3.000 pesos, no tengo idea. Vos que vas a comer y salís a comer algo, a tomar un helado, ¿cuánto sale hoy? Vos que te ibas de caravana, te ibas el viernes cuando cobrabas el sueldo al fin de la semana y volvías el lunes y tus hijos se morían de hambre y gastaba todo lo que tenía y Dios te rescató. ¿Cuánto le dabas al diablo y cuánto le das a Dios ahora?
¿Vio que la ofrenda habla de nosotros? Se aplaude al Señor. Piénselo. Piénselo. Por eso acá habla Pablo de generosidad y tacañería, que a veces nosotros somos tacaños con Dios, pero con el diablo no, ni con nosotros mismos tampoco. No miramos a veces. Dios desea, como dice el apóstol, que nos demos cuenta que el agricultor, si siembra poca semilla, va a tener poca cosecha. Pero si siembra muchas semillas, va a tener muchas cosechas. Y no le dé a Dios los billetes más rotos. Ni los apriete. Dele la mejor ofrenda. Dios le dice al pueblo, seguro que si ustedes tendrían que ir y honrar al rey o al gobernador, no le darían ese chivito que está ciego, cojo, o que no tiene alimento, o que está debilitado, está flaquito. ¿Se imagina? Muchas veces la gente a mí me honra, ¿no? Me regalan cosas. Recién ahora me regalaron algo que a mí me encanta para comer. No le voy a decir qué para que no me envidie. Pero me trajeron, mire pastor, fuimos al restaurante y comimos y nos sobró esto y le trajimos. O no, pastor, mire, ¿sabe qué? Tengo esta camisa, hace 20 años que la tengo. Está un poco rota, cósala y úsala. Úsela. ¿Usted piensa que me honran así? Pero ¿sabe qué así hacemos con Dios? Este billete acá que no me sirve más. ¿Sabe que a veces nosotros vemos en la ofrenda y uno dice, wow? Hasta hemos visto boletitas de verdulería, 2 kilos de papa, 3 kilos de esto. Dios desea que lo honremos. Piense. Claro, nosotros le decimos a Dios, Dios, te doy toda mi vida. ¿Cuántas veces lo dijo? Todo lo que soy es tuyo, Señor. Y lloramos. ¡Oh, Dios, yo me rinda! Hasta que llego al bolsillo. Y ahí lo manejo yo. Pablo les da una tremenda lección. Dice que si nosotros damos, mire, me encanta como dice, ya vamos a orar por la ofrenda. Dice, Dios, porque dice, poderoso es Dios. ¿Cómo es Dios? Para darles en abundancia. ¿Para darnos qué? Para darnos en abundancia sus bendiciones de tal manera que siempre, ¿cuándo? Y en todas las circunstancias, aunque haya sequía, aunque aumente, aunque digan que este va a ser un año difícil, aunque digan que las cosas cada vez van a estar peores, dice Dios, siempre en todas circunstancias, no solo nos va a dar para que podamos satisfacer mis necesidades, sino para ayudar a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hoy te animás a creer, Dios abre la ventana de los cielos y vas a ver abundantes cosechas en el nombre de Jesús. Que tu ofrenda hoy quiebre la tierra de esclavitud, quiebre la tierra de sequía para prepararla para abundante cosecha en el nombre del Señor. Hoy Dios te va a dar abundantes cosechas para que siempre, diga siempre, siempre tengas todo lo que necesitas y para ayudar a otros en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Póngase de pie, mi hermano, y vamos a darle al Señor. Prepare su ofrenda, que esta ofrenda sea la oportunidad. Y si usted tiene que poner el diezmo, busque el sobre, pida el sobre, hágalo. Que se quiebren las maldiciones en tu vida. Te prepares para ser bendecido. Amén. Ponga su ofrenda en la mano en el nombre de Jesús y diga conmigo bien fuerte: Padre, te doy gracias por las bendiciones que me has dado. Pero muchas más gracias, Señor. Repítalo, muchas más gracias, Señor, por las bendiciones que me darás. Yo me abro hoy al poder de tu Espíritu. Yo creo, Señor, que tú romperás, quebrarás toda maldición y me vas a bendecir en toda circunstancia.
voy a ver tu poder, voy a ver tu gloria, voy a ver tu multiplicación. Lo creo en el nombre de Jesús. En medio de las peores circunstancias, Dios me dará las más grandes bendiciones para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Señor, te doy a ti en esta tarde y declaro que abres la ventana de los cielos y reprendes al devorador, y yo recibo el poder para hacer las riquezas en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy a ti la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Toma mi ofrenda, Señor, que te pueda honrar con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, y diga fuerte, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Van a recoger la ofrenda. Hágalo con todo su corazón. Y le pido que preste atención a las pantallas, a los siguientes anuncios. Bienvenidos a la Iglesia Visión de Futuro. Mi nombre es Jessica y este es el momento de los anuncios. No sé si vio, pero ya hemos subido los resúmenes de lo que fue el campamento de jóvenes y adolescentes. Y aquí le compartimos uno de ellos. I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. Para brillar con la luz de Cristo y que las tinieblas retrocedan en Argentina en el nombre de Jesús. Yo conozco a Jesucristo. Él me salvó, Él me sacó de las tinieblas. Y vine a decirte que las promesas de Dios siguen más vigentes que nunca. Caerán 1000 de un lado, 10.000 del otro lado, pero el mal a vos no te va a tocar. Take this praise away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Yeah. Si vos querés que tu vida sea cambiada y sea transformada, amá a Dios con toda tu fuerza. Somos una iglesia que invierte en la próxima generación. Así que padres, les recuerdo que todavía tenemos los campamentos Kids. No deje pasar la oportunidad de esta inversión en el mundo espiritual, sabiendo que la vida de cada uno de ellos será marcada, sus corazones serán encendidos para ser esas antorchas encendidas en este tiempo de oscuridad. También quería recordarles a toda la iglesia que nos estamos preparando para disfrutar del ejemplar del aliento cotidiano con ese descuento. Así que si usted todavía no habló con su líder, aproveche. Recuerde que es los primeros 15 días del mes de febrero.
Y como siempre le digo, no se lleve solo un ejemplar para usted, aproveche y lleve para algún pariente, en su lugar de trabajo, alguien que necesita conocer la palabra de Dios. Y también, familias, les recuerdo que tenemos para los niños el aliento cotidiano, ese devocional, aún hacernos el tiempo. Se comienzan las clases, vienen las tareas otra vez, pero qué importante es tener el devocional familiar juntos para recibir esa palabra cada día. Y este año, como todos los años, los comenzamos con 21 días de ayuno y oración. Y somos una iglesia que ayuna y que ora. Así que le invito a que cada día que en su centro regional se ore por nuestro país sea parte. También recordarle que ya nos estamos preparando para lo que es la vigilia el 7 de abril allí en Villa María. Vaya haciendo planes para que juntos podamos interceder por nuestro país. Quería recordarle que más anuncios, prédicas, usted las puede conseguir en nuestra página de YouTube. Las noticias, lo que está sucediendo, lo puede hacer a través de Instagram, de Facebook. Le recuerdo también las transmisiones, que usted pueda ser parte de lo que es la Iglesia Visión de Futuro. Gracias por compartir este momento conmigo. Que Dios le bendiga. Dígale al de al lado, el Señor te dará buenas cosechas. Amén. Como decía Jessica, tenemos los campamentos Kids. Mañana comienza el campamento para los Kids. El miércoles va a ser el campamento para los preadolescentes. Si todavía no pagaste, porque ya están completos los cupos, pero si todavía te falta pagar el campamento, podés pasar. Allí está Florencia, está Paola, aún si tenés el deseo de donar para los niños, algo para que ellos disfruten durante el campamento, también está abierta la oportunidad para que lo puedas hacer, puedes hablar con ellas, para que los niños pasen un tiempo especial, y creemos que van a ser sellados por el Espíritu, y como dice el lema de este año, van a ser antorchas encendidas que van a bendecir sus familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, como decía, tenemos el Aliento Kids. Si todavía no se lo regalaste a un niño, para que lo traiga para el campamento, para que tenga también su devocional. En el campamento le enseñan a tener su devocional, a poder buscar a Dios. Así que sería bueno que cada niñito pueda tener su Aliento Kid. Si no lo tenés o si no se lo regalaste todavía a tu nieto, a tu sobrino, a un niñito que vos quieras bendecir, es tu oportunidad esta tarde. Pasá por la mesa de literatura y llévate este ejemplar. Aún tenemos el ejemplar para los adultos, para que aprendas de la palabra, para que vayas y aprendas en la célula. ¿Cuántos de ustedes asisten a célula? Levanten la mano, a ver. Bien alto levanten la mano. ¿Cuántos todavía no asisten a célula? Levanten la mano. No le vamos a pegar ni nada. Le vamos a decir que asista a célula, que busque una célula para que se pueda alimentar, para que pueda todos los días, porque comemos todos los días, ¿o no? O sea, no basta comer una vez a la semana, sino que vaya a la célula para tener comunión con los hermanos, para aprender, para tener un grupo que lo contenga, que usted pueda ser bendecido. Así que le recomiendo que vaya a célula. Y en la célula estudiamos la palabra, y este es nuestra guía. Aquí están las lecciones que todos los lunes tenemos para poder aprender juntos en toda la iglesia. Así que si todavía no tenés tu aliento, empezamos con el lema antorcha encendida. Así que por favor, sé parte de la iglesia y llévate tu aliento de sí. Amén. Como decía también ahí, el martes 7 es nuestro día de oración. Todos los días 7 de cada mes oramos por Argentina. En este día vamos a estar orando en las casas. Venimos al templo siempre, pero lo vamos a hacer en las casas justamente por el campamento de niños, que están todos los lugares ocupados. Pero unite, habla con tu líder para ver qué hora. Todos los días tienen una hora, un horario para orar. Y sería bueno que nos unamos para poder clamar por Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Que necesitamos la bendición de Dios. Así que unite para que podamos juntos buscar al Señor, y todo el pueblo del Señor dice, muy bien. Quiero que vayamos a la palabra de Dios esta tarde, una palabra que creo que es clásica, que todo el mundo la ha escuchado, leído. Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice su palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba para que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Diga amén. Hoy quiero hablarle del tema: tu propósito está vigente. Dígale al de al lado: tu propósito está vigente. Capítulo 15 de Lucas nos presenta 3 parábolas. Habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo perdido o del hijo pródigo, como la conocemos comúnmente. Estas 3 parábolas Jesús las dice, las enseña para ir en contra de la idea de los religiosos y los fariseos. Si usted lee en el libro de Mateo, antes de que se produzca este evento, los religiosos de la época decían que Jesús hacía los milagros por el poder de Satanás. Y afirmaban que eso era verdad porque Jesús comía y se juntaba con gente pecadora, con gente de muy bajo nivel, con gente que era despreciada. Entonces los fariseos decían que Jesús hacía los milagros por el poder del diablo, por la gente con la que se reunía. Note que la religión la habían establecido los fariseos, porque en realidad Dios, cuando dio los mandamientos, no le agregó más, no puso cargas sobre nuestra vida. Pero los fariseos habían puesto tantas cargas, tantas leyes, tantas reglas, que
hacían que el pueblo sea oprimido en vez de tener libertad. De hecho, cuando nosotros comenzamos con esta visión, la visión G12, cuando empezamos con el gobierno de los 12, recuerdo que una de las cosas que aprendimos era una fórmula matemática que era R menos R igual a R. ¿Qué era? Reglas sin relación igual a rebeldía. Si usted establece reglas en su casa, pero no tiene una buena relación, tus hijos seguramente se van a rebelar. Tu gente se va a rebelar. Tus discípulos se van a rebelar. Lo que Jesús les estaba transmitiendo a los fariseos y a la gente de su época, que lo que más Dios anhela es tener una relación con nosotros, no un conjunto de reglas. Por eso hoy tomamos un momento para adorarle a Dios, no con la regla de, bueno, vamos a tener que cantar, vamos a tener que levantar las manos, vamos a tener que abrir la boca, vamos a tener que llorar. No, Dios quiere que usted tenga una relación y que le nazca del corazón, no que tenga que hacer las cosas por obligación o porque le dicen, o porque alguien le mira, o porque tu líder si no se va a enojar, o porque te van a retar. No, una relación. Si no hay relación y solamente son reglas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no digas, no te muevas, no cantes, no comas, no hables, va a producir rebeldía en nuestro corazón. Por eso el Señor les mostraba cómo Dios trata a los quebrantados, a los que se alejan, a los que caen, a los que fallan. Este capítulo 15 habla de aquellos que se perdieron por distintas circunstancias, por distintos motivos. Pueden ser motivos reales, verdaderos, o motivos que uno inventa, porque las excusas a veces son cosas que uno inventa para justificar sus reacciones y sus actitudes. Fíjese que Jesús les habla de esta parábola, que es la parábola justamente la tercera de las parábolas, que habla y decimos comúnmente la parábola del hijo pródigo, pero yo creo que deberíamos decir, en vez de la parábola del hijo pródigo, la parábola del padre pródigo. Porque sabe que la palabra pródigo no aparece en la Biblia. No aparece ni siquiera en el pasaje. Pero pródigo significa justamente la palabra, que quiero mencionarle, lo que significa la palabra pródigo, significa temerario o derrochonamente extravagante. Es cuando uno gasta las cosas de manera extravagante. El pródigo se le llama pródigo porque gastó toda la gran fortuna que el padre le había dado, la gastó de una manera extravagante. Así a veces podemos decir que podemos darle a Dios una alabanza pródiga cuando es así temerariamente extravagante, no nos importa nada, como a David que danzaba, que bailaba. Claro que nosotros no lo vamos a hacer, porque cuidamos las formas a veces, no queremos ser pródigos. El padre era un padre extravagante, con su gracia, con su misericordia, con su amor. ¿Cómo lo trató al hijo que había cometido el pecado, la actitud incorrecta de pedirle los bienes antes, porque supuestamente la herencia viene cuando uno muere o cuando uno se va? El padre no había muerto, estaba bien vivo. Sin embargo, el hijo con toda arrogancia, fíjese con la arrogancia que le dice, Padre, dame los bienes. No lo trató con gracia, no lo trató con amor, no lo trató con delicadeza. Le exigió. Como a veces nosotros le exigimos a Dios, o como a veces nosotros los hijos le exigíamos o exigimos a nuestros padres. Tenés que darme, tenés que ayudarme, tenés que hacerlo. Dame lo que me corresponde. El hijo no lo trató con la delicadeza que el padre se merecía, sino que le exigió que le diera. Y el padre podría haberle no dado. Y yo, una de las primeras preguntas que me hago, ¿por qué el padre le dio los bienes? ¿Por qué el hijo mayor no lo aconsejó bien al hijo menor? Pues supuestamente el hijo mayor tiene que ser el que aconseja al hijo menor. Tiene que ser el que da un ejemplo al hijo menor. ¿Por qué el padre lo deja que este muchacho venga y, como dice la palabra del Señor, agarre los bienes? Porque una vez que le dio los bienes,
A los pocos días los vendió, porque evidentemente los bienes del padre incluían ovejas, incluían cabritos, incluían, no sé, tantas cosas, y las vendió para hacerse del dinero, porque no se podía ir lejos con las ovejas. No podía vender una oveja para tener una relación con una mujer. Vendió todo y llevó el dinero. ¿Por qué el padre no le dijo que no? ¿Sabe? Porque a veces tenemos que entender, aún nosotros como padres, padres naturales y espirituales, que hay lecciones que nuestros hijos tienen que aprender y que el dolor es el mejor maestro. ¿Sabe que tendríamos que aprender nosotros? Porque fíjese también, pongo la otra parte en la balanza. Este padre le enseñó bien, le mostró el camino bien, le trazó bien la idea de lo que era servir y seguir a Dios. Sin embargo, a que yo le enseñe bien a mi hijo puede decidir hacer lo malo. Y yo no puedo hacer nada ahí. Yo tengo que dejar, a veces nosotros queremos como padres que mi hijo no sufra, pero déjeme que le diga, el dolor es el mejor maestro. Y hay lecciones que nuestros hijos tienen que aprender. Vos que sos joven, vos que sos un adolescente, en la adolescencia tendría que ser la oportunidad para formar un carácter, para formar mi vida, para formarme. Dios desea que como padres lo formemos, porque a veces nosotros también lo soltamos a la buena de Dios y que sea lo que Dios quiera con ellos. No, Dios quiere que nosotros le demos el ejemplo, le marquemos las pautas, le mostremos el camino, le enseñemos lo que está bien y lo que está mal, le mostremos que amar a Dios es lo más importante, que buscarlo a Dios es lo más importante, que le podamos formar ese carácter para que cuando venga el tiempo en donde los tenemos que soltar, porque déjeme que le diga, hay que soltar a los chicos que vuelen del nido. Y si no quieren volar del nido, hay que ponerle espinas para que vuelen del nido. Me van a amar esta tarde. El padre no le dice que no, porque sabe que hay lecciones que hay que aprenderlas solos. Hay lecciones que no podemos nosotros enseñarles. Tienen que aprenderla y sobre todo a buscar a Dios y volverse a Dios cuando las cosas están mal. Fíjese que creo que también el hijo mayor no le dijo que no, porque el hijo mayor recibió 2/3 de la herencia, mientras que el menor recibió 1/3. Si usted lee, dice, les repartió tanto al mayor como al menor. Y Deuteronomio puso Dios la ley que el primogénito recibe el doble. Así que al mayor le convenía que el menor pida la herencia porque le tocaba el doble. 2/3 era para él, 1/3 para el menor. ¿Cuánta riqueza habrá tenido el padre que con 1/3 este vivió de tal manera que pensó que se llevaba el mundo por delante? Que pensó que podía hacer lo que quería. Porque lo que más uno quiere es independizarse y hacer lo que uno quiere, que los padres no se metan, que me dejen hacer lo que yo quiero. Y el padre de la historia le dejó al hijo que haga lo que quiera, aunque terminó comiendo con los chanchos. ¡Qué silencio, Señor! Note que esta parábola nos puede enseñar muchísimas cosas de cómo actuó el padre, de cómo actuó el hijo, de cómo actuó el hermano mayor, porque también vemos la actitud del hermano mayor, pero vemos que este padre tenía la sabiduría para que su hijo aprendiera. Y aunque el hijo se fue, el padre no lo fue a buscar.
porque el que venía, el que tenía que volver era el hijo. El padre estaba en la casa. En la casa del Padre hay bendición, hay gozo, hay paz. Por eso lo que más el diablo quiere es motivarnos a que nos vayamos lejos. Note que no agarró y se compró un terreno al lado del padre, el hijo menor, agarró los bienes y se fue a una provincia, y note qué hermosas las palabras, una provincia alejada, lo más lejos, lo más separado, lo que le dé mayor distancia del padre. Y hay una segunda pregunta. ¿Cuándo usted vio que un mal hábito te dé buenas cosas? ¿Cuándo viste en tu vida que un mal hábito te dé buenas cosas? ¿Y por qué seguimos con los malos hábitos? El hijo menor siguió con su hábito de hacer lo que él quería, de vivir alejado, de pensar que la vida le sonreía, pero en el momento, note cómo es, en el momento que se quedó sin nada, ahí la situación cambió y vino un gran hambre. Piense que un gran hambre en esa región que es agraria es un momento muy difícil, no había trabajo para nadie. Porque si había hambre era porque había sequía, era porque no había cosecha, porque Israel era una tierra agraria y es una tierra agraria que vivía de las cosechas. Por eso la señal de la maldición era que no hubiera lluvia, y cuando no había el ciclo de la lluvia para sembrar y cosechar, vivían en opresión, vivían en esclavitud, vivían en pobreza, vivían en dolor. Llega el momento difícil y este muchacho se gastó lo que tenía, como hacemos muchas veces, que en los buenos momentos y cuando nos va bien no nos guardamos nada pensando que nunca va a venir el momento difícil. Y dice que en el momento que él se quedó sin nada, vino el hambre. Porque cuando Dios quiere enseñarnos, permite que a veces golpea la puerta de nuestra vida los momentos inesperados y el dolor. Note, ni siquiera tenía, porque piense que él era hijo de un hombre rico, de un hombre que tenía mucho. Ahora tenía que pedir trabajo, ni pide trabajo. ¿Sabe lo que dice acá? Se arrimó. ¿Ve cómo dice? No dice que fue a pedir trabajo, no dice que golpeó, no dice que se arrepintió, todavía no había caído, no había vuelto. Y así muchas veces nosotros no queremos dar el brazo a torcer, y aunque estamos lejos, y aunque vamos cuesta abajo, y aunque cada vez nos va peor, y aunque cada vez tenemos menos, y aunque cada vez hemos perdido más, y hemos dejado el rumbo y el propósito de Dios, no nos animamos a pedir ayuda. Nos arrimamos al Señor. Nos arrimamos a alguien. Y dice, viéndolo que estaba arrimado a la hacienda, bueno, ya que estás acá, andá a cuidar los chanchos. Pero ni le pagaban porque dice que tenía hambre y nadie le daba nada. Cuando nosotros no pedimos ayuda, cuando nosotros no reconocemos el error, cuando nosotros no abrimos el corazón, eso es lo que nos pasa. Nadie nos da nada. Menos que estamos lejos de Dios. El padre no fue a ver, pobrecito, está sin comer, voy a darle. No, el padre lo esperaba porque sabía que iba a aprender la lección y tenía la confianza de que un día el poder del Espíritu Santo le iba a hablar y se le iba a hacer luz. Iba a volver a la casa, iba a volver al lugar, iba a volver a la bendición, iba a volver al plan perfecto de Dios. Y eso ocurrió en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo declaro en esta tarde. Lo mismo va a pasar con tu familia, con aquellos que están lejos, con aquellos que son hijos pródigos. Van a volver en el nombre de Jesús porque el Espíritu Santo los va a tocar. Yo lo creo en esta tarde en el nombre del poderoso Dios de Israel. Yo lo creo, yo lo creo. Ahora, me llama tanto la atención, y venimos hablando con Susana y capaz que ella tiene un punto de vista distinto, pero fíjese que cuando uno peca o cuando está el pecado siempre necesita a alguien más.
siempre hay alguien que te viene a hablar. ¿No te parece que nos podemos ir? ¿No te parece que tenemos que dejar? ¿No te parece que hoy podemos ir a la noche a hacer algo para, escuchame, para no aburrirnos, para... Siempre el pecado busca a alguien, desde el principio. Eva no comió sola, ella le dio al marido también. Yo digo que el hijo mayor también habrá hablado con él, porque usted presta atención, cuando vuelve el hijo menor, cuando el padre hace fiesta, él está enojado, dicho sea de paso, que termina la parábola, y el hijo mayor que le dice al padre, nunca te desobedecí, el padre le dice entra, y él no entra. El hijo mayor termina la parábola afuera enojado, creyéndose que era obediente. ¿De qué te vale servir tantos años a Dios a tu manera y creer que vos haces las cosas bien si vas a terminar afuera de la casa? ¿De qué te vale? Termina afuera de la casa. No entró. Y este que había estado con olor a chancho, le hicieron fiesta y entró. ¿Se da cuenta de lo que quiere Dios? Lo que busca Dios de nosotros. Pero note que cuando estaba enojado le dice al padre, yo nunca tuve un cabrito. A ver, le había dado 2/3, ya le había repartido la riqueza. ¿Qué más quería? Todo es tuyo, ya te lo di, te pertenece, podías hacer lo que quisieras. Y le dice así, ahora vino este que gastó todo lo que tenía con rameras. Pregunto, ¿cómo sabía que había gastado todo con rameras? Si el hijo menor se había ido a una provincia lejos y no había ni celular, ni WhatsApp, ni mail, ni teléfono, ni nada. No tenía ni noticias del hijo menor. En esa época no se había comunicación, no entendía nada. El padre no sabía nada del hijo porque se había ido bien lejos. No había manera que éste se enterara. ¿Sabe lo que yo creo? Que el hijo menor y el mayor habían hablado. Vámonos. Pidámosle a papá la herencia. Y vamos a gastarla con las prostitutas, vivir la vida. Porque como le digo, cuando el pecado viene, nunca viene solo, siempre busca a alguien. Y no es así cuando decimos que hay gente que no puede salir por el entorno donde vive. Porque siempre busca, che, vamos a tomar algo. No, yo no tomo más, pero dale, no te hagas el santo, vení a tomar algo. Dale, vení. Porque el pecado siempre busca a alguien. Y cuando empieza el pensamiento, ¿cuánto tiempo habrá pensado este muchacho de mandarse a mudar de la casa del padre? ¿Cuánto tiempo habrá maquinado? Tenía todo bien armado para poder irse. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que en un momento el hijo despertó, el hijo se arrepintió, el hijo volvió en sí. El hijo se dio cuenta dónde estaba. Qué hermoso es cuando nosotros podemos volver en sí, cuando se nos abren los ojos, cuando podemos decir, volvamos a donde tenemos que volver, dejemos de estar lejos. Él estaba ahí en el lugar más bajo no podía caer un judío, porque los cerdos no eran para comer, porque los judíos no comen cerdos. Es un animal inmundo. Estaba con la gente del mundo, estaba con la gente que no era de Dios. Ahí estaba en lo más bajo, se había apartado, había caído, había pecado, había fallado, había adulterado, había mentido, había robado, se había drogado, se había emborrachado, había hecho cosas que nadie tendría que haber hecho si era hijo de Dios. Estaba con los chanchos, lo peor de lo peor. Sin embargo, ahí vuelve en sí y dice, me voy a levantar, voy a volver a la casa de mi papá. Le voy a decir que me porté mal, le voy a decir que pequé, le voy a decir que yo anduve en caminos equivocados. Y hermano y amigo, dice la Biblia que el padre lo vio de lejos. Escuche esto, por favor. Cuando vos estás en ese lugar de pecado, el padre te sigue mirando. No dice que el padre esperó para verlo cuando llegara a la casa. Dice que lo vio de lejos, estaba
nosotros nos hemos alejado del Padre. Pero el Padre te sigue mirando y te sigue esperando para que llegues a la casa de Él. Mi hermano, ¿cuántas veces yo me equivoqué? Fallé. No hice lo que Dios quería. Pero el Padre me seguía mirando. El Padre me seguía amando. No estoy acá porque uno es bueno, sino por la misericordia, por el amor del Padre. Porque el Padre sigue creyendo en mí. Porque el Padre sigue teniendo un plan. Porque el Padre vino para que usted pueda tener una nueva vida. Por eso vino Cristo, para que tenga una nueva relación con el Padre. Y usted no ande lejos, no caiga en lo más bajo. Y si caíste en lo más bajo, hoy es el momento para volver en sí, decirle: Señor, yo me quiero volver a tu casa. Y déjeme que le diga, se cumplirá la palabra de Dios. Los que invocaron el nombre del Señor serán salvos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a invocar el nombre de nuestro amado y querido Salvador. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Vamos a ser salvos para la gloria de Dios. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a salvar, Dios nos va a dar vida, Dios nos va a dar de su amor y de su gracia.